Buenas, muy buenas a todos, queridos y amables televidentes que están viendo este programa que se hace con mucho cariño y con mucho sabor, para los que nos ven y para los que no también, con la esperanza de que sintonicen Comunique Channel y nos vean. Estamos transmitiendo desde esta maravilla, desde esta joya de la ciudad, desde el Hotel Mérida Misión, a unos pasos de La Mejorada, que La Mejorada es el corazón, La Mejorada y San Cristóbal son el corazón, hacen el corazón del corazón de la ciudad. Maestro Álvarez. Mucho gusto. No digo sus versos, los versos místicos o pareados que alguien le compuso. Sí, tú. Sí. En alguna ocasión y que lo incomodan mucho, dice. Bueno, tenemos en la mesa un omelette maya. Está hecho a base de yashkol, el col verde que se hace con la pepita, es el del mal llamado papazul, pero bueno, el nombre es el que no va. Es este magnífico col. Y tenemos a la mexicana, en honrar nuestra nacionalidad. Los dos tienen huevo. Los dos. Este es de pura clara y este sí ya está mezclado con yema, ¿no? Tiene quesillo, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Y esta bandeja de pan que honrando a uno de los poetas que vamos a ver hoy, está presente. Es el santo olor de la panadería, del que habla Ramón López Velarde. Antes de entrar a ver a los poetas de hoy en esta serie de poesía mexicana, que hemos dividido. Nada más vimos a Salvador Díaz Mirón, un gran poeta modernista. Ahora vamos a ver si nos da tiempo, vamos a ver a Manuel José Otón, poeta importantísimo también. Vamos a ver al premoderno, al punto de quiebre que es Ramón López Velarde, y quizá otro hombre que influyó terriblemente en los poetas modernos, hasta en Octavio Paz, que fue Juan José Tablada. Juan José Tablada. Bueno, pero antes, si usted me lo permite, maestro, le quiero pedir permiso. La liturgia, dijo Vasconcelos, es la forma superior de la estética. No es cierto, pero está muy bonito, ¿no? La verdad. Sí. Voy a leer en un texto muy lúcido. O sea, en Octavio Paz había a veces una lucha entre un hombre de ideas, un hombre sabio y de ideas, que no es lo mismo, y un poeta. A veces ganaba el hombre de ideas, y a veces podía emanciparse el poeta. En Alfonso Reyes ganó siempre de erudito. En muy pocos momentos se liberó el poeta. Sor Juana Inés de la Cruz fue las dos cosas a la vez, en una armonía de lo más hermoso del ser humano, de lo más hermoso en la historia del ser humano, es decir, desde los tiempos clásicos. Voy a leer esto como introducción a estos programas. Los poetas malditos son los poetas franceses del siglo XIX, a la cabeza del cual está Charles Baudelaire, que aquí el maestro lo trae totalmente traducido y que influyó a toda la poesía nuestra americana tremendamente. Y ya hemos dicho, no me voy a detener en esto, que él es influido por Edgar Allan Poe, o eso creyó. Y Edgar Allan Poe lo influyó, él influyó a Darío creó el modernismo y cambió la poesía en lengua, pues, entre nosotros, ¿no? Porque el modernismo no es europeo, no es de España, no tocó España. Entonces Baudelaire es un patriarca de la poesía moderna, digamos, aunque es del siglo XIX. Y todos los poetas malditos, vamos a ver esto, no son una creación del romanticismo, de la era del romanticismo alemán y británico. Son el fruto de una sociedad que expulsa aquello que no puede asimilar. La poesía ni ilumina ni divierte al burgués. Por eso destierra al poeta y lo transforma en un parásito o en un vagabundo.
Leo esto y pienso, en términos de la modernidad, en dos excelsos poetas. Ezra Pound, que estuvo recluido en un hospital de locos, San Elizabeth. Ese sí procede de Whitman también. Sí, cómo no. Aunque pelea con él, tienes un olor podrido, pero es mi olor. Dice, Ezra Pound, y pienso en otro caso que me conmueve mucho, que nos conmueve a todos, Fernando Pessoa, maestro. Ah, sí, bueno. Que murió de hambre. De hambre. Literalmente. Sí, no es el único, acuérdate No, muchos. del gran Camões, que también es de Albert Portugal, Camus, claro. que murió. También Tenía un portugués. negrito que le pedía limosna en una esquina. Hoy tiene su tumba de mármol, Sí. es el poeta nacional Luis de Camões. Pero murió como Cervantes en una Vamos a ver aquí una abandono. lista exactamente. Dice, de ahí también que los poetas no vivan por primera vez en la historia de su trabajo. Antes, Sor Juana vivía de su trabajo, ¿eh? 3/4 partes de la obra de Sor Juana fueron por encargos y terminó rica. Eso aparte. Su labor no vale nada y este no vale nada se traduce precisamente en un no ganar nada. El poeta debe buscar otra ocupación, desde la diplomacia hasta la estafa o perecer de hambre. Esta situación se confunde con el nacimiento de la sociedad moderna. El primer poeta loco, entre comillas, fue Tasso, el primer criminal, Vilón. Los siglos de oro españoles están poblados de poetas mendigos y la época isabelina de lírico rufianos. Este término me estremece. Lírico rufiano. Góngora mendigó, el gran Góngora, mendigó toda su vida. Hizo trampas en el juego y acabó situado por los acreedores. Sí. Lope de Vega acudió a la tercería, a hacer chafas. En la vejez, ni tan en la vejez, Cervantes regenteó a sus hermanas y presuntamente a su hija. Mina de Amezcua, canónico de Granada, que el maestro aprecia mucho, y dramaturgo en Madrid, cobraba por un empleo que no desempeñaba. Quevedo, que era tremendo, con varia fortuna se entregó a la política. Alarcón se refugió en la alta burguesía. Marlowe fue asesinado en una oscura intriga después de haber sido acusado de ateísmo y libertinaje. Johnson fue poeta laureado y le daban una barrica de vino y le era insuficiente. Jean Donne, porque su mujer era su mujer, pero bueno, una mujer secreta, era Anne Donne. Aquel de recorre mis manos vagabundas, tu cuerpo, mi terra nova, mi América encontrada. Jesús, ¿dónde se fue a posar esa mano? Que dice, mi América encontrada. Mientras está en ese bacaleo, suenan las campanas. Y en eso se inspiró Ernest Hemingway para hacer por quién doblan las campanas. Sí, porque hay una frase que dice, no preguntes por quién doblan las campanas. No, están doblando por ti. Están doblando por ti, o sea, tú eres parte de toda la humanidad. Sí. Sí, cuando doblen por alguien, dobla por todos. Por Sí, claro. todo el género humano. Sí, claro, claro. Sin embargo, la poesía se convirtió, claro, en una actividad de catacumbas. Escribe el poeta solo frente al mundo. Pero hay un grupo de gente muy reducido. Yo soy para todos, dijo Javier Villaurrutia, a condición que esos todos sean muy pocos. Y esos que quedan contraen poesía y difuminan por el mundo los microorganismos de la poesía, que van cambiando a los hombres, que van cambiando a la civilización. Hay algunos estudios, convendría hacer muchos más, en la relación de los poetas malditos, que expulsados de la sociedad y rompen con todo el idealismo poético y hablan con una crudeza y una cosa tremenda contra una sociedad que los repudia, digamos así. Hay que hacer mucho, hay que estudiar mucho más sobre ellos, pero no me detengo en esto. Quiero decir, la semana pasada hablamos de
de Salvador Dios Mirón, un poeta que tiene algunos poemas perfectos, pero un poeta que a diferencia de la belleza formal, los gorgojeos de mi querido amado Nervo, o las gracias de Gutiérrez Nájera, acertó, se desprendieron los versos de su poema y fueron a dar al pueblo, al corazón del pueblo, que lo repite sin saber quién lo hizo. No me voy a ir a aquella cosa preciosa el pájaro canta mientras las ramas crujen, como que sabe lo que son sus alas. Me voy a Spinetta, es la última que leímos, que decía: yo no acepto a los tiranos ni acá abajo ni allá arriba. Y eso en pleno porfirismo. Es un desafío a don Porfirio. Un gran desafío a don Porfirio. Voy a decir que el hombre termino diciendo lo que siempre he dicho: la función del arte, y es la poesía con la palabra, hablada primero y luego escrita, es la misma que la ciencia: revelar un misterio del universo. El hombre originalmente solo es pasión, imaginación y deseo. La razón que engendra la ciencia es un disfraz que nos ponemos, no es nuestra naturaleza, de ninguna forma. Entonces hay que hablarle a ese hombre de imaginación y hay que hablarle a ese hombre que creó mundos ideales, geometrías perfectas, pero irreales. Eso es la ciencia, la irrealidad. Inventamos cosas para explicarlas. No es diferente al poema, Einstein no es diferente a muchos poetas. Los dos tienen la misma misión: revelarnos un misterio del universo. Por lo tanto, la ciencia, por mucho la poesía, después del siglo de las luces, la ciencia se puso aquí. Y la poesía, los poetas, al manicomio. Que se mueran de hambre. Nadie les da trabajo. No sirven para nada. Son como una suerte de brujos, ¿no? Son una suerte de hechiceros. Acuérdate que a Platón también los había mandado muy lejos. Bueno, pero ese cometió la locura de muchos intelectuales. Creyó que podía influir sobre el César, sobre el príncipe, Aretino el menor, y eso no existe. En Siracusa. Lo mandaron a Siracusa. Por eso a Heidegger, cuando tuvo el problema con los nazis y se lo encontraron en la universidad, un maestro le dijo: ¿cómo estuvo su regreso de Siracusa? Los príncipes oyen a los intelectuales, pero después los mandan al manicomio. O los mandan a matar o los destierran. Bueno, señores, este programa, señoras, niños, chacatitos y chacatitas, como decía Sakuja, pretende eso: soltar los microorganismos de la poesía para lograr impulsar y decirle al menos al pueblo de Yucatán que la poesía es una de las grandes, o la gran transformadora de la vida humana. El hombre imita al arte, se sirve de la ciencia, pero imita al arte. No el arte imita al hombre. El poeta, el pintor, el músico es libre, crea otros mundos, es el líder de la humanidad al que la humanidad sigue y lo sigue firmemente. Lo vemos en el cine y bueno, yo siempre pongo el enorme y gran ejemplo del invento del amor. El invento del amor es un invento de unos poetas provenzales, y el amor quizás es el gran acontecimiento de la humanidad, el amor cortés, el amor galante, después del nacimiento de Jesucristo. Ya no sé si de Nazaret o de Galilea o de todos lados, maestro. ¿Ok? Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos a corte? Lo primero es saber mantenerse. Estamos con el maestro Álvarez y volvemos en este ejercicio de decirle al pueblo de Yucatán, a todos los que nos ven, que la poesía es la redentora de la humanidad. Yo me llamo León y estoy estudiando Ingeniería en Mecatrónica. Y yo recomendaría la UTM porque tiene un excelente ambiente, su departamento de movilidad es demasiado bueno. Así como yo, te invito a hacer UTM.
Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Bueno, estamos de regreso en estos programas especiales de la poesía mexicana. Luego vamos a hacer uno de la poesía yucateca, nos vamos a llevar algunas sorpresas. El maestro Álvarez nos va a poner en suerte a un gran poeta modernista, Manuel José Otón. Sí, él realmente nunca admitió ser modernista, ¿verdad? Hasta ciertamente se manifestaba así un poco despectivo, pero en realidad lo era, aunque él no lo aceptase. Tú mencionaste hace un momento a Díaz Mirón, que fue el último que vimos en el programa anterior. Vamos a hacer una especie como de puente entre los dos, porque Salvador Díaz Mirón admiraba a Manuel Otón, como no tienes idea. Y hay una anécdota que cuenta Castro Leal, Don Antonio Castro que Leal, dice que cuando llegó Díaz Mirón a San Luis Potosí, él estaba hospedado en el Hotel Iturbide y se encontró a Otón y lo llevó al hotel para que conversaran. Pero vieron que había un montón de periodistas y poetas esperando a Díaz Mirón, ¿verdad? Y Otón tomó del brazo Otón, este señor, y le dijo: vámonos, tú y yo somos los más grandes poetas de América. Jesucristo. Pero así, de América quizá no, pero de México sí. Reconoció Díaz Mirón la grandeza de Otón. Es muy importante, ¿eh? Es importante que Díaz Mirón de memoria se sabía el idilio salvaje. De memoria lo decía. Esa sonoridad, esa belleza, es la admiración que tiene el poeta por una obra ajena que le hubiera gustado ser suya. Alto aquí, maestro. El poema se hace dentro del poeta. Sí, bueno. Lo estro, musa, lo que quiera, es el poema el que se hace. El deber del poeta es ponerlo en palabras. Pero ya que nace ese niño y sale al mundo, ya no es propiedad del poeta. Es propiedad de todo aquel que lo lee, que se vuelve coautor de ese poema. Sí, porque uno tiene que descodificar el texto, tiene que participar en él, tiene que sentirlo, tiene que vivirlo. O sea, la labor del poeta, como tú dices, no termina cuando pone el punto, sino deja el poema y el poema vuela. Y a veces el poema tiene vida propia. No, claro. Si es buen poema, tiene vida propia. Puede ser que pase desapercibido una generación, volverá a nacer. Sor Juana, adelante. ¿Qué vamos a leer? El idilio salvaje. Pues quisiera leer. Es muy leer. bonito, es el primero. Sí, él nació en San Luis Potosí, fue primero seminarista como López Velarde. Ahí adquirió esa habilidad, esa destreza que tenían los que leían poesía latina. Los hacían traducir en prosa a Julio César y hacían traducir de verso a Virgilio, Lucrecio, ¿cómo se llama? Ovidio y Horacio. De manera que el alumno, al traducir al español, iba entrando en esos ritmos latinos, sobre todo que tenían tanto énfasis, ¿verdad? Los acentos, ¿verdad? Todos esos periodos métricos que tiene la poesía clásica. De tal manera que Otón tuvo esa formación. Después se hizo abogado y tuvo trabajos de juez, de ministerio público. Como dice, el poeta no puede vivir, como dijiste, no puede vivir de su poesía. Tiene que vivir de maestro, de diplomático, de empleado. De estafador. En este caso, abogado, ¿no? Relacionado con las leyes, yendo aquí, yendo allá, donde pudiera, pues, sobrevivir económicamente. Porque la poesía le costaba. Él editó con su dinero, porque no era aquello de que te publicaran, eso siempre ha sido así. Si a él no le publicaban, ¿qué podemos decir nosotros?
que somos unos insectos. No importa. Cuando no nos publican, pues ni modo. No Sí, importa que no publiquen. Sí. John Donne nunca le publicaron un libro. Y la gran mayoría de los poemas de Otón, anteriores a los poemas rústicos, están en periódicos y todavía Sí, claro. el gobierno de San Luis Potosí, esa es una de sus taras, no ha hecho una edición completa del Otón. Hay mucho que está. Pero es poesía, digamos que se fue sumando. Sí, puede dice Castroleal y lo dice bien. Deben ser como 9,000 poemas, líneas, pero son como preparación para los poemas rústicos. O sea, los poemas rústicos surgen después de un prolongado ejercicio del texto. El texto hay que trabajarlo, hay que pulirlo. Es una lucha contra la lengua para ir resacando esa chispa, ¿verdad? Entonces, no sé cuál quieres que yo... El idilio salvaje, un pedazo. Bueno, vamos a leer el romance con la India, esa salvaje. brava. Sí, vamos a leer un fragmento del idilio salvaje, que en esta edición de los clásicos mexicanos de Porrúa, ¿verdad? También tiene uno muy bonito, La noche rústica de Walpurgis. Sí, bueno, esta está dividida en muchos pedazos. Sí. El más famoso es el del perro. Sí. Famosísimo, famosísimo. Sí. Es la noche de las brujas Sí. y también de los pecados carnales. Cuando dices, voy a tener una noche de Walpurgis, quítate porque es cuando viene y se arma. Sí, sí. Bueno, empecemos con ese del idilio salvaje. Vamos a leer 2 o 3 de estos sonetos. El primero dice: a fuerza de pensar en tus historias y sentir con tu propio sentimiento, han venido a agolparse al pensamiento rancios recuerdos de perdidas glorias, y evocando tristísimas memorias, porque siempre el oído es triste, siento amalgamar el oro de tu cuento, de mi viejo román con las escorias. ¿He interpretado tu pasión? Lo ignoro, pero me apropio al narrar algunas veces el goce extraño y el ajeno lloro. Solo sé que si tú los encareces con tu ardiente pincel, serán de oro mis versos y esplendor sus lobregueces. ¿Por qué dice eso? Porque se lo dedica a un pintor, ¿verdad? Alfonso Toro. Ajá. Pues se le dice, tu colorido voy a tratar de transportar a la lengua. Vale. ¿No? Y aquí se dirige ya a la amada y dice: ¿por qué a mi helada soledad viniste, cubierta con el último celaje de un crepúsculo gris? Mira el paisaje, árido y triste, inmensamente triste. Aquí tienes la herencia romántica del paisaje que se asocia al sentimiento. Claro, es la analogía. Sí. Si vienes del dolor y en él nutriste tu corazón, bien vengas al salvaje desierto, donde apenas un miraje de lo que fue mi juventud existe. Mas si acaso no vienes de tan lejos y en tu alma aún del placer quedan los dejos, puedes tornar a tu revuelto mundo. Si no, ven a lavar tu ciprio manto en el mar amarguísimo y profundo de un triste amor o de un inmenso llanto. Ve esta ciprio manto, Afrodita, todo ese reflejo clásico. Aquí hay una disidencia. Es decir, la analogía nació con el romanticismo. La metáfora es muy antigua, ¿no? Desde que el poema es poema. La metáfora es lo contrario al silogismo, vamos a decirlo así. Pero aquí la analogía nace con el romanticismo, es decir, el cielo azul con el amor y la pasión con el reventar de las olas. Hacen analogía. En Sabor de Asmirón, a diferencia de Manuel José Otón ahorita, vimos que se rompe la analogía. Está el colgado que vimos, ¿se acuerda usted? Ca, suena el colgado, quieto, ya muerto, con la cabeza gacha, desparramando hedores, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tienes. Y el cielo en un azul sin tacha,
el sol que sube. Ahí ya no hay analogía. Aquí está la muerte, lo fúnebre, lo terrible, y Sí. la naturaleza es preciosa. ¿Qué pasó, maestro? Pero ahí tienes a Baudelaire. En Pues ese claro. El colgado ahí está Baudelaire presente. Sí, pues totalmente, Ah, hombre, sí, es totalmente. ya una- Cuando se acaba el idealismo Claro, poético, ¿no? claro. Ya entra más realismo. ¿Qué más va usted a recitarnos de Otón? Este es el tercer soneto, siempre estamos en el idilio salvaje, y dice, en la estepa maldita, bajo el peso de sibilante grisa que asesina, irgues tu talla escultural y fina, como un relieve en el confín impreso. El viento entre los médanos opreso canta como una música divina y finge bajo la húmeda neblina un infinito solitario beso. Vibran en el crepúsculo tus ojos un dardo negro de pasión y enojos que en mi carne y mi espíritu se clava y destacada contra el sol muriente, como un airón flotando inmensamente, tu bruna cabellera de India brava. Ahí está. No, qué figura, qué... Ahí está. Sí, sí. Qué lindo, ahí está el asunto. Y esta es la cuestión sensual. Oye esto, el siguiente soneto. La llanada amarguísima y salobre, enjuta cuenca de océano muerto, y en la gris lontananza como puerto, el peñascal desamparado y pobre. Unta la tarde mi semblante yerto, aterradora lobreguez, y sobre tu piel, tostada por el sol, el cobre y el sepia de las rocas del desierto. Y en el regazo donde sombra eterna del peñascal bajo la enorme arruga, es para nuestro amor nido y caverna, las lianas de tu cuerpo retorcidas en el torso viril que te subyuga con una gran palpitación de vidas. No, allá se la está Maestro, echando. Sí, por eso. Claro, pero esa es una la imagen cópula. completa. La cópula. Este último terceto es una imagen completa del coito. Del coito. Pero prudente, ¿no? Díaz Mirón hubiera sido más atrevido. Sí. Este es un hombre muy católico, muy ferviente, que se moderaba, pero es bellísima Sí. la imagen. Sí, es el coito puro. Sí. Como John Donne. Nada más que le falta, está muy hermoso líricamente, pero le voy a decir la verdad, le falta. Le falta revelar qué es ese coito. Describe algunas cosas, pero le falta cerrar y decir, se junta el mundo o algo así. ¿No? Bueno, en los primeros saber mantenencia estamos regando microorganismos que van a cambiar positivamente al mundo, al menos al mundo de Yucatán. Nos vamos y regresamos. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Yo me llamo León y estoy estudiando Ingeniería en Mecatrónica. Y yo recomendaría la UTM porque tiene un excelente ambiente, su departamento de movilidad es demasiado bueno. Así como yo, te invito a ser UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Estamos en el soberbio Hotel Medavisión, aquí en la calle 59. En otra época esta calle se llamó Porfirio Díaz, un acto de lambisconería. Y era el gran paseo de la ciudad, o sea, antes del Paseo Montejo aquí daban vueltas las muchachas para ser vistas y contempladas por los muchachos cuando estaba prohibido hablar, pues no era decente, nada más verlos. Era un paseo cuando había tranvías. Sí, claro. Que se iba de lo que era la penitenciaría a Mejorada. Y después se extendió a Chuminópolis y todo eso, ¿no? Y los domingos en la tarde se paseaban, los muchachos se paraban y las estaban viendo. Y como decía Federico García Lorca, y abanicos
de pasiones suspendidas, que se tapaban como pudorosas la cara con el abanico, pero nada más, más peca la que insinúa que la que muestra. ¿Terminamos con Otón o hay algo más, maestro? No, pues ya. Otón, si ya dijimos el idilio salvaje, sí. ya no hay más que decir. El amor con esa india brava, ese coito con esa india brava. Bueno, ahora vamos a entrar en un momento importantísimo de la poesía mexicana, que se da con Ramón López Velarde. Adelante, maestro. Pues de Ramón López Velarde. No, primero me hace usted el perfil. Bueno, López Velarde es un poeta, desde luego, zacatecano. Junto con Fernando Calderón, es de los grandes hombres nacidos allí. Nació en Jerez. De la frontera. De No, una eso es en familia, España. era López Velarde, Berumen. Pero él nunca usó el apellido Berumen de su madre, sino que era el apellido compuesto, López Velarde, que se usaba desde su abuelo. Y López Velarde fue un muchacho, un niño, siempre muy serio, muy retraído y ¿cómo le diré? Como precoz en sus sentimientos, en sus emociones. Desde luego, desde los 8 años sintió ese atractivo por la mujer. Desde luego, con un aura de inocencia al principio, ¿no? Su prima Águeda y después una parienta de su familia que era Josefa de los Ríos, a quien él llama Fuensanta, la fuente santa de donde se obtiene esa Melusina, la inspiración poética. Sí, la inspiración poética. Sí, el nombre dicen que lo tomó de un drama de Echegaray, de José de Echegaray. No de Melusina, de la fuente donde sale Melusina. Pues el poética. nombre Fuensanta aparece en un drama de Echegaray que se llama El Loco Dios, donde la esposa tiene que seguir la corriente de su marido, que estaba enloquecido, y ella se llama Fuensanta. Pero bueno, pueden ser diversos los orígenes. Lo cierto es el caso que así la llamó. Y fue su gran amor. La característica Bueno, del luego amor, tuvo otro gran amor, Margarita sí. Quijano. Margarita Fue muy Quijano desdichado, ¿no? fue la Hizo dama caso. de la capital. Sí. Fue la mujer de allá, de la capital, que como dice, las palomas, en las horas pintadas, Claro. la capital siempre es lo corrupto, ¿verdad? Lo hipócrita, lo malsano. La provincia siempre quedó para López como el recuerdo de su infancia, su dulzura. Por eso la novia nunca tocada, la novia anhelada, ¿verdad? Fue siempre Josefa de los Ríos. Fue santa. Conocí a otra además, una tiple, una cantante. Bueno, en él Margarita. vamos a ver algo que existió en el siglo XIX. Él era un profundamente católico. Sí, él estudió, tenía un tío que era sacerdote, el tío Inocencio, que murió, lo mataron en la época por los villistas. Pero él estudió en 2 seminarios, primero en el de Zacatecas. ¿Y en San Luis Potosí? Y después Aguascalientes. Aguascalientes, perdón. Sí, Aguascalientes. Aguascalientes. Ahí porque la familia se traslada a Aguascalientes, porque el papá, pues como notario, tiene muchos rivales, abogados, puso un negocio, también le fue mal, y se fueron a Aguascalientes. Y ahí siguió su carrera de sacerdocio con unas calificaciones extraordinarias. Ahí es donde conoce la poesía latina, traduce, como dijimos en su momento, y después él le confiesa a sus padres que no puede ya seguir. Pero haciendo. nunca abandona No. su catolicismo, jamás. Pero voy a apuntar 2 disonancias con respecto al catolicismo. La primera, que siempre tuvo una cierta vocación por las mujeres que se dedican al amor, más o menos mercenarios. Sí. Es decir, las meretrices. Sí. En forma más popular, prostitutas, mariposas nocturnas, etcétera, etcétera. No quiero decir otra palabra que el maestro reprobaría completamente, que se hace con 4 letras. Sí. Siempre tuvo esa devoción. Y esas que le hablaban por teléfono a media tarde, qué precioso poema.
a consabidas náyades que salían de la regadera al amor, con las fatuas cabelleras. No, hombre, qué poema de este hombre. Le gustaba mucho jugar con el fuego. ¿No te acuerdas de aquella muchacha, no recuerdo ahorita su nombre, que era de Jerez? Y que esa muchacha era muy entrona, decimos. Y entonces le trajo una vez unas medias de popotitos y las citó en las afueras, en unos peñascos. Pues los muchachos en esa soledad, pues ya. Pero él le dejó las medias y se quitó, porque acababa de estar con Josefa de los Ríos, que tocó una pieza de piano para él. Y sentía que después de aquello era profanar ese amor puro. Entonces como que se reprimía, jugaba con eso, ¿verdad? Con ese estar cerca de aquello carnal, idearlo, ¿verdad? Eres un gusto. Pero bueno, ese es un detalle que no es muy amigo de su catolicismo. Y otro que a mí me sorprende muchísimo es el horror a la paternidad. ¿A qué? A la paternidad. Eso es de Baudelaire. Sí. Baudelaire había dicho nada más horrible. La responsabilidad de traer al mundo. No hay nada más horrible que dejar un hijo. Sí. Eso también es de Borges. Y él la tenía. Y él tenía, y decía, la mujer, bueno, también la tuvo, después de tener 2 hijos, Vasconcelos. Él decía que las mujeres podrían ser como las santas que no tienen hijos, ¿no es cierto? Muchas tuvieron hijos. O como las cortesanas, es decir, las mujeres fáciles, ¿no? Ramón López, ¿qué introduce o qué rompe, qué nos aporta Ramón López Velarde? Aporta las primeras imágenes modernas en la poesía mexicana. Absolutamente. La búsqueda del original, sí, del adjetivo propio, raro, que huir del lugar común. Eso es lo principal. Sí. Y ese esfuerzo, exactamente, que es crear unas imágenes originales, acierta y cristaliza. En la gran antología de la poesía moderna, o sea, la primera antología se hizo en 27 o por allá más o menos, la hizo una mente brillantísima que fue Jorge Cuesta, poeta de contemporáneo. Dice que en el paraíso poético mexicano el Adán es López Velarde y la Eva era Tablada. Eso es despectivo, muy despectivo para Tablada. Lo que quiso decir él es toda la poesía posterior hasta la vanguardia. Bueno, no hasta la vanguardia, inmediatamente viene la vanguardia y hasta la posvanguardia es deudora de López Velarde, pero también es deudora de Tablada. Y lo que introduce es curiosísimo. Viene de la provincia, viene de un seminario. Imagínense lo que quiere decir seminario y provincia. Y Aguascalientes, es decir, quiere decir casi de edad media, respetuosamente. Y el hombre aporta, engendra de alguna manera, junto con Tablada, la poesía moderna. Vamos a leer mi primaria, ¿o la leo yo? Sí, pues léela. No, la tiene usted, usted es sí, el yo la profesional. tengo marcada. ¿La tiene marcada? Pero antes quiero decirte un detalle sobre la cuestión de nunca dejó López Velarde su catolicismo. ¿Nunca? Hay la anécdota de aquella vez que Tablada lo ve salir del templo expiatorio que está en Madero y le dice, ¿cómo va la fe, maestro? Y le dice, la fe inconmovible. Ahora, en los mandamientos estoy en deuda, como diciendo, es difícil cumplir esto, pero la fe está allí. ¿verdad? Por eso cuando termina como el rosario, cuando termina Suave Patria, es siempre igual, fiel al espejo diario, como las cuentas del rosario. Ese es la fe, la que le pide. Bueno, no me toque usted ese vals porque aquí no vamos a salir. Ahí hay una cosa. En primer lugar, tanto en Pellicer, que es otro poeta católico, vamos a notar lo mismo, ¿no? La fe es una cosa, la moral es otra. Yo puedo tener una fe absoluta. Sí. La moral, que mandan los hombres. Está difícil. Está difícil, sí, por eso, pero es otra cosa. Pero mi fe es mi fe. Es mi fe. Ahora bien, ¿qué es
algo que compone ese mosaico de López Velarde. Un fragmento quiero sacar. El liberalismo de Porfirio Díaz negó muchas cosas. Negó los pueblos precolombinos y negó nuestro origen católico. No solo como religión, sino como cultura. Hay una religión católica, vamos a decir, y hay una cultura católica en Hispanoamérica. Y el liberalismo tenía una devoción por los Estados Unidos, ignoró eso, ignoró los pueblos primitivos. Un poeta, vuelve a reivindicar esa importancia. Ese es López Velarde. Y lo hace en el gran himno a la patria, es el más famoso. No les gusta a los puristas de la poesía, pero tiene un encanto único, que es la suave patria. Ahí reivindica el catolicismo, ¿no? Hay una parte, ahí está, fíjense, o el poeta va marcando. El niño Dios te escrituró el Estado. Y los veneros de petróleo, el diablo. ¿Qué verdad? Ahí está. Qué gran verdad. Ahí está. Sí. Eso debería decir López Obrador en las mañanas. Vamos, maestro. Mira, ¿cómo va? antes que nada quiero leerte este poema que Rafael López puso en la entrada de zozobra, el segundo libro. Sí. Y dice: Ramón López Velarde, está franca la puerta para tu audacia lírica. Y dice: tu adjetivo tendría, si hubiera santo oficio, coraza y vela verde en un auto de fe. Imagino tu sensualidad de católico en la misa del arte. Sutilmente diabólico, distraes a los fieles con tu ambigua actitud. No, es tremendo esto que no podemos detener en detalles, no técnicos, pero medio técnicos. Aquí vamos a esto que escribió este hombre. Nos apunta a los adjetivos que usó López Velarde, que luego López Velarde tenía con Lafort una cierta relación. ¿Con quién? Lafort. Lafort, Sí. Lafort. Después, el que transforma la manera de adjetivar en lengua castellana se llama Jorge Luis Borges. Es uno de los grandes escritores en la historia de la humanidad de todas las lenguas. Pero aquí ya vemos que no... A ver, el maestro Álvarez, cuando escribe un poema, voy a decir el maestro Álvarez, no voy a decir yo, no lo escribe él, ya lo dijimos, se hace dentro de él. ¿Y saben quiénes lo hacen dentro de él? Sus poetas. Los poetas a los que él venera. Los poetas a los que él admira. Claro. A todo el poema que ha leído, todos los poemas. Es la materia prima, donde se va generando con eso, con la inspiración, con el momento, con lo que fuera, la memoria, sensibilidad. Pero lo que tiene, por eso la poesía es tradición. Sí, es lo que se dice el elemento germinativo. El elemento germinativo. Entonces ahí vemos que Borges bota eso, pero López Velarde, que admiraba a Borges, tenía una copia de La Suave Patria, ya hay esa nueva forma plástica, maravillosa, de darle al adjetivo una vida que nunca tuvo por sí. A ver, Escoger un adjetivo es el trabajo más difícil. y no solamente en verso. Acuérdate que Flaubert dejó su obra de Salambó 2 meses porque no encontraba un adjetivo. Claro. O sea que es cuidado. Sí, y sobre todo, lo que nos da López Velarde, bueno, López Velarde, pero como Borges, es libertad. ¿Me entiendes? Él dice la unánime noche. Y Borges, se puede decir la negra noche, la no sé qué noche, la impasible noche del romanticismo, no sé qué mamuscadas esas. No, la unánime noche, todo es igual. Este hombre nos sorprende en eso de las náyades, consabidas náyades, que además salen del baño, ¿cómo dice? Con húmedos y anhelantes monosílabos. Oiga usted, me las imagino frescas a las mujeres esas. ¿Qué le pasa, maestro? Voy a tomar un poco de eso, por favor. Ya se atragantó usted. Y entonces, ¿va usted a leer o no puede? La prima Águeda. Mi prima Águeda
Mi madrina invitaba a mi prima Águeda a que pasara el día con nosotros. Y mi prima llegaba con un contradictorio prestigio de almidón y de temible luto ceremonioso. Águeda parecía resonante de almidón y sus ojos verdes y sus mejillas rubicundas me protegían contra el pavoroso luto. Yo era rapaz y conocía la O por lo redondo, y Águeda, que tejía mansa y perseverante en el sonoro corredor, me causaba calosfríos ignotos. Creo que hasta le debo la costumbre heroicamente insana de hablar solo. ¡Qué bárbaro! A la hora de comer, en la penumbra quieta del refectorio, me iba embelesando un quebradizo sonar intermitente de vajilla y el timbre caricioso de la voz de mi prima. Águeda era luto, pupilas verdes y mejillas rubicundas, un cesto policromo de manzanas y uvas en el ébano de un armario añoso. ¡Qué bárbaro! ¿Qué adjetivos, maestro? Qué bruto. ¿Qué adjetivos? ¿Cómo me van a decir que este hombre no cambió la poesía? Pero influyó en el cambio del español. ¿Qué uso? Mire, qué uso. Además que el poema es precioso, ¿eh? Y el poema es una realidad. El poema tiene dos cosas, ¿no? Una inocencia y una perversión. La inocencia es el adolescente, el puberto, que va descubriendo su sexualidad. La perversión, el incesto. Es su prima. Y nada, decía María Félix, que era muy descarada, ningún amor tiene el perfume del incesto. Oiga eso, maestro, ¿eh? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Calígula, los grandes hombres pervertidos de la historia. Heliogábalo y todos esos incómodos. Aquí está ese doble. Pero no, vamos a no detenernos a esto. Vamos a venerar al hombre, si me permite usted decirlo, cuando habla, qué lindo, un contradictorio prestigio de almidón. No me importa en qué era contradictorio, en el algodón barato y el sonido. El sonido tan Era enorme. contradictorio porque había ese elemento de pureza en la blancura, pero había también ese atractivo sensual. ¿Ah? ¿Ya entendiste? Sí. Había ese contradictorio, pero eso hay que buscarlo. Fíjate qué habilidad tiene él para decir eso. Esa sensación, esa emoción, él la traduce en palabras. Dice contradictorio. Pero oiga usted, contradictorio, prestigio. Sí. El prestigio del algodón es el contradictorio. Sí, de las faldas de las mujeres, Sí. aquellas largas, sonoras. Luego dice, Águeda parecía resonante de almidón. Yo cuando oigo este poema, que ha sido seleccionado para una antología de poemas latinoamericanos, por Tomlin me parece, nuestro amigo ese que hizo esa magnífica antología, ha venido aquí, ya murió, vino a un encuentro de Sarapot, me parece. El resonante. Yo no puedo dejar ahora oigo una falda. Aquellas faldas, ¿no? No, hasta Que hoy se suena. sonaban. A lo mejor no suena, pero suena para mí. Bueno. ¿No? Las mejillas rubicunda, bueno, más o menos. Yo era rapaz y conocía la O por lo redondo, como decía mi abuela, y Águeda que tejía mansa y perseverantemente en el sonoro corredor. El sonoro corredor. Esto es Borges. Borges, pero mucho antes. Me causaba, oiga esto, maestro. Sí. Calosfríos Ignotos. ignorados. O sea, no sabía por qué. No sabía por qué. Era la inocencia del niño, pero no sabía por qué. Tenía ese como deseo en su raíz, ¿verdad? Qué bárbaro. Ahora, a mí me gusta esta A parte. ver. Un quebradizo sonar intermitente Sí, de cómo no. varilla, cuando van pasando los platos Sí. con esos tacos. Quebradizo sonar intermitente de vajilla. Pero oiga usted esto, Él es un poeta del olfato. Si no me equivoco, como Baudelaire. Baudelaire usa mucho el olfato. Esto lo observa muy bien en un ensayo Javier Villaurrutia, ¿no? Sin embargo, en este
Es el oído. Es el, Y dice, y se en este mezcla- magnífico poema, y a ese- permítame maestro, en este magnífico poema, perfecto, el rey es el oído. Sí, ¿Sigue? sí. Y se mezcla ese intermitente sonar de vajilla, el timbre caricioso de la voz de mi prima. Sí. Y hay otro contraste maravilloso. Esa tentativa poética ya la vimos en Díaz Mirón. Hay otro maravilloso que dice, ojo, dice, Águeda era luto, pupilas verdes y mejillas rubicundas. Contrarios. También está en Quevedo, ¿no? Lo contrario. Es luto, negro, tristeza, pupilas verdes y mejillas rubicundas. Hay contradicción. Y luego dice, un cesto policromo. ¿Qué cosa más linda que un cesto policromo de manzanas y uvas? Precioso, la vida fresca, recién nacida, en el ébano de un armario añoso. La poesía siempre tiene que encontrar esos corredores secretos entre los contrarios. Esa es otra labor del poeta, ¿no? Vamos, otro maestro. Yo quería que me encanta porque es el adiós a Josefa de los Ríos. Cuando él ya está lejos y la ve como una ilusión perdida. Y dice, me estás vedada tú. Ah, sí. ¿Imaginas acaso la amargura que hay en no convivir los episodios de tu vida pura? Me está vedado conseguir que el viento y la llovizna sean comedidos con tu pelo castaño. Me está vedado oír en los latidos de tu paciente corazón, sagrario de dolor y clemencia, la fórmula escondida de mi propia existencia. Me está vedado cuando te fatigas y se fatiga hasta tu mismo traje, tomarte en brazos como quien levanta a su propia ilusión incorruptible, hecha fantasma, que renuncia al viaje. Despertarás una mañana gris y verás en la luna de tu armario desdibujarse un puño esquelético, y ante el funerario aviso gritarás las 5 letras de mi nombre con voz pávida y floja, y yo me hallaré ausente de tu final congoja. ¿Imaginas acaso mi amargura impotente? Me estás vedada tú. Soy un fracaso de confesor y médico que siente perder a la mejor de sus enfermas y a su más efusiva penitente. Esto cuando dice aquí, tu paciente corazón, ¿cuánto sufrió Josefa de los Ríos por su mal cardíaco? Pues dice, paciente corazón. Razón, eso fue sufrir. Pero esa frase, me estás vedada tú, que es la síntesis de esa relación que tuvo este hombre. No, maestro, con esta no es la mujer. síntesis, es la definición del amor perfecto. Si el amor se consuma, ya no es perfecto ni es amor, es otro relajo. El amor, acuérdese usted, para ser amor, tiene que estar vedado. Desde Dante. Hombre, Beatriz, pero es la maravilla. Me estás vedada tú. A canalla, ahí te voy a amar toda la vida. John Donne también lo dice, ¿eh? Nada más que dice una parte ya más carnal, dice, yo podría amarte toda la vida así, pero mira, mejor nos damos prisa y le entramos aquí al guiso, porque si no, qué chiste tiene que nos muramos y no le hayamos entrado nunca. Yo no doy consejos, nadie debe dar consejos, nada hay más corrupto o corruptible que un consejo. Pero yo le diría a los jóvenes, si me fuera dado decir algo, ¿no? Lean poesía y van a ser muy buenos ingenieros, muy buenos administradores, muy buenos arquitectos. Si no leen poesía, no van a ser buenos en nada, en absolutamente nada. Serán obreros de lo que hacen, pero buenos de corazón, porque el que no lee poesía es un ser mutilado. Nel mezzo del cammino de nostra vita si è finita la questione, parce che la missione finì. The time is over, sciupi, occhi. Se acabó, se gastó por hoy. Maestro, muchísimas gracias A ti, por leer maestro, con tanta por- emoción y por así. compartir su sabiduría. Si este programa le gustó, recomiéndelo.
Si no, diga lo que le parezca. Pero vea el de la próxima semana. A lo mejor ese le gusta. Nos vemos en la luna del próximo lunes.